Cataluña es, como lo fuera el País Vasco en la época dramática de los asesinatos, un lugar donde desembarcan muchísimos interesados en el fenómeno. Porque realmente el fenómeno, desde el punto de vista de la ingeniería social, tiene un gran interés. Es decir, cómo es posible que una sociedad, más o menos en sus cabales, se haya convertido en una especie de delirio consuetudinario, donde los elementos políticos y las gravísimas decisiones políticas están siendo analizadas y tomadas con la frivolidad de un partido de fútbol o de una kermés más o menos en la playa. Estas gentes que vienen a vernos, algunos de ellos son muy importantes, dedicado su tiempo y su inteligencia a estudiar el nacionalismo, a saber cómo estos procesos se producen, y tienen visiones a veces distanciadas, a veces erróneas, pero tienen visiones frías, objetivas sobre el asunto, o más objetivas quizá que las nuestras. Así, personas como Buchanan, que es uno de los teóricos del nacionalismo, quizá la persona que ha estudiado más a fondo el asunto de la secesión en el mundo, o personas como Dion, primer ministro canadiense, autor de la Ley de la Caridad. Bueno, pues vienen con frecuencia, hablan con nosotros, con los periodistas o con las personas que se dedican al activismo político en un sentido. Pues bien, una de las conclusiones de estos dos estudiosos, podríamos citar alguno más, pero de estos dos, uno mucho más práctico, mucho más metido en la política y el otro mucho más en el gabinete, en la academia, es la conclusión que toman, a la que llegan con absoluta facilidad, es que no hay ninguna razón objetiva. Buchanan en su libro además hace una especie de vademécum de todas las razones por las cuales un país puede declararse independiente o tiene incluso moralmente el derecho a declararse independiente. Ninguna de ellas coincide, desde luego, con la situación catalana actual.